Sábado 2 de septiembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y perezoso. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos en el discurso escatológico de Jesús. Como lo venimos diciendo en los últimos días, es un discurso que se encuentra en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. Discurso escatológico es aquel que nos habla de la segunda venida del Señor. Y efectivamente, la parábola tiene una explicación bastante obvia. El hombre que se va de viaje es Jesús. Nosotros somos los criados que recibimos sus talentos. Él, que se demora mucho, espera que nuestros talentos den fruto, porque regresará a pedirnos cuenta de cada uno de ellos. Vamos entonces a reflexionar 3 mensajes en torno a este Evangelio. Primero, ¿qué haces con tus talentos? Segundo, cuida lo pequeño. Tercero, ¿cómo dejar la pereza espiritual? Vamos con el primer punto. ¿Qué haces con tus talentos? El Señor dice en la parábola que Dios da a cada cual según su capacidad. Es decir, todos tenemos talentos. Óyeme bien, incluso tú que crees que otros han recibido muchos dones, muchas gracias, muchas cualidades y que tú no tienes mucho para ofrecer. Amigo, Dios te ha dado talentos con seguridad absoluta. Lo que pasa es que existen 2 caminos. O decides multiplicar estos talentos poniéndolos al servicio de los demás, o decides esconderlos usándolos solo para tu beneficio. Óyeme bien, son los únicos 2 caminos que hay. O tomas estos talentos que Dios te ha dado y los pones al servicio de los otros en el ejercicio de la caridad, o simplemente tomas todos estos talentos y los guardas para ti de manera egoísta, de forma que al final, cuando el Señor pida cuenta por ellos, tendrás que inclinar la cabeza. Es que en la realidad es lo que nos está diciendo el Evangelio. Él nos ha dado talentos en cualquier índole. Talentos naturales, por ejemplo. Pienso en las personas que tienen sus destrezas, su inteligencia, su capacidad para el deporte. Pienso incluso en la capacidad histriónica, la capacidad de hablar, la capacidad que tienen para hacer relaciones, para ser amigos. Esos son talentos naturales. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿los estás utilizando solo para ti, para tu egoísmo? ¿O de verdad te has puesto a pensar, estos talentos que Dios me ha dado, cómo los voy a utilizar para servir a los demás? Otros son los talentos de orden material. Ya no son aquellos que nacen con nosotros, sino aquellos que hemos conseguido con el tiempo, pero también por gracia de Dios. Pensemos en los bienes que hemos recibido.
¿Todo lo que recibes económicamente lo utilizas exclusivamente para ti? ¿Utilizas aquello que Dios te ha dado a través del trabajo, a través de la posición económica en que naciste, a través de las facilidades que has recibido? ¿Lo utilizas solo para tus placeres, para tus gustos? Cuando tienes un ascenso, cuando empiezas a ganar más dinero, ¿mejoras tu nivel de vida o mejoras tu nivel de caridad? Claro que es cierto que uno con el tiempo tiende a mejorar su nivel de vida y eso no está mal. Lo que pasa es que no puede darse esto en detrimento de elevar nuestro nivel de caridad. Mejora tu nivel de vida si es que Dios te bendice económicamente, pero que no sea de tal manera mejorado que olvides a los pobres del Señor. Pensemos también en los talentos de orden espiritual. Dios nos ha concedido dones, gracias. El más grande de todos los talentos es el don de la gracia santificante. Y esto es algo que recibimos todos el día de nuestro bautismo. Y yo creo que a este se refiere el Señor cuando al final dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Eso es exactamente lo que sucederá el día del juicio cuando nos presentemos ante Dios. Si es que tenemos gracia en nuestro corazón, entonces se multiplicará esto en gloria en el cielo. Al que tiene gracia se le dará gloria en el cielo. Pero el que no tiene gracia, aquel que muere en pecado mortal, aquel que muere sin arrepentimiento, aquel que muere sin conversión, aquel que ha rechazado deliberadamente la mano que Dios le ha tendido una y otra vez de manera misericordiosa para que se arrepienta de su pecado, para que vuelva a Él, aquella persona, hasta lo poco que tiene, lo perderá en aquellas tinieblas en las que solo se escucha llanto y rechinar de dientes. Estamos hablando de algo muy serio. Poner mis talentos al servicio de los demás, en otras palabras, ejercitar la caridad, es absolutamente indispensable para salvarme eternamente. Lo dirá el mismo Señor en medio de este discurso. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. Miren, el Señor dice que pongamos todo lo que tenemos al servicio de los demás. Eso se llama caridad. ¿Qué haces con tus talentos? ¿Los escondes egoístamente para ti o los multiplicas en el ejercicio de la caridad? Segundo, cuida lo pequeño. Noten lo que el Señor le dice a los siervos que multiplicaron sus talentos. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Esto nos recuerda aquellas palabras que el mismo Señor decía, que retoma el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, versículo 10, y son las siguientes: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Queridos amigos, el Señor hoy nos está invitando a cuidar las pequeñas fidelidades. En muchas ocasiones nosotros estamos muy preocupados por no pecar mortalmente, y eso está muy bien, es lo esencial. Estamos muy preocupados por los grandes compromisos, y claro que eso es lo esencial. Pero hoy el Señor nos da una lección: aprender a cuidar lo pequeño, aprender a ser fieles en lo pequeño. Fieles en la vida espiritual, por ejemplo, en la oración. Algunas veces nosotros decimos: estoy muy cansado, hoy no voy a rezar el Santo Rosario. Estoy muy cansado, dirá el sacerdote, hoy no voy a hacer la liturgia de las horas. O tal vez aquellos compromisos de ayunar, aquellos compromisos de asistir al grupo de oración, aquellos compromisos de mortificarnos que habíamos hecho con tanta firmeza, pues de repente empiezo a sacar 1000 excusas para ir faltando a ellos. Total, si falto a esto no peco. Empiezo a descuidar lo pequeño. Empiezo a descuidar los detalles y termino cayendo en lo grande, desafortunadamente. Al revés, si soy fiel en estos pequeños detalles, en cambio, el Señor me bendecirá con una fidelidad en lo grande. Pensemos en la fidelidad, por ejemplo, en tu vida familiar. Pienso en ese esposo que de repente tiene la tentación de quedarse un poco más de tiempo con los amigos después del trabajo, y de repente hay una compañera de trabajo bastante atractiva que también va a ir a aquel lugar. No ha pasado nada todavía, pero caramba, se da la oportunidad. ¿Y cuántas veces por no cuidar esos pequeños detalles, esas pequeñas tentaciones, terminamos cayendo en graves pecados? Pienso en el tiempo que en muchas ocasiones debimos haber gastado en nuestros hijos y que sin embargo lo gastamos en cosas muy secundarias, muy accesorias, y después cuando los niños crecen, ya uno es el que quiere estar con ellos y ellos ya son los que no quieren estar con uno. Fidelidad en la vida del hogar. Pienso en la fidelidad en tu vida laboral, en tu vida académica. Son las pequeñas fidelidades, el día a día. Esas pequeñas expresiones de fidelidad que Dios nos pide en cada momento, las que van consolidando una fidelidad para las cosas grandes. Amigo,
cuida lo pequeño. Presta atención a tu vida y date cuenta de que esos detalles te van preparando para las grandes fidelidades. Tercero, cómo dejar la pereza espiritual. Notemos las fuertes palabras que el Señor dice a este criado que escondió sus talentos. Eres un empleado negligente y perezoso. Porque la inmensa mayoría de veces nosotros no ejercitamos la caridad, no ponemos al servicio de los demás nuestros talentos, no permanecemos fieles en las cosas pequeñas por pereza. No en vano, la pereza es un pecado capital. Y recordemos que los pecados capitales son aquellos que son como raíces de otros pecados. Y repito, en cuántas ocasiones por pereza terminamos faltando a la caridad, por pereza terminamos faltando a nuestros compromisos de oración, por pereza terminamos incumpliendo aquellas cosas que se nos mandan. Por pereza incluso, un ocio mal vivido, terminamos viendo en internet lo que no deberíamos ver. Terminamos enredando nuestra vida. Vamos entonces a ver unos consejos que nos van a ayudar a dejar la pereza espiritual. Porque amigos, todos hemos caído en ello. Yo el primero. Una y otra vez tenemos que estar examinando nuestra vida para darnos cuenta qué aspectos de ella han sido presa de la pereza espiritual. Lo primero que hay que hacer para dejar la pereza es querer dejarla. Óyeme bien, es el primer paso para dejar cualquier vicio. Cuando el drogadicto va a empezar un proceso de rehabilitación, lo primero que le preguntan es, ¿quieres dejar la droga? Al alcohólico le preguntan, ¿quieres dejar el alcohol? Hay que querer dejar la pereza. Si ya tenemos ese primer paso, vamos muy adelante. Luego hay que pedir la gracia a Dios. Porque nosotros ponemos el querer, pero Dios pone el poder. La oración tiene un poder tremendo en este tipo de cosas. Es una oración infalible, en el sentido de que cuando pedimos a Dios algo que con seguridad sabemos que Él quiere para nosotros, Dios siempre lo concede. Siempre y cuando lo pidamos constantemente, con mucha humildad y con mucha fe. Pero orar es un camino extraordinario para recibir esta gracia. No estoy diciendo que Dios la vaya a dar de manera automática, pero seguramente nos va a propiciar los medios para conseguirla. Luego, es importante para vencer la pereza proponerse pequeñas metas realizables. En ocasiones, empezamos a prometer una cantidad de cosas en el orden espiritual, en el orden físico, en el orden laboral, en el orden familiar, cosas que en medio de un eufórico entusiasmo juramos que haríamos, pero que eran bastante difíciles de cumplir. Y luego, esa dificultad hace que nos vayamos aperezando. Queridos amigos, no prometamos tantas cosas, más bien limitémonos a hacernos propósitos de pequeñas cosas, día a día. Y estoy seguro que eso nos ayudará a vencer la pereza. Porque existe un círculo vicioso, pero también existe un círculo virtuoso. El círculo vicioso de prometer grandes cosas que nunca terminamos de cumplir y que nos terminan aperezando. O el círculo virtuoso de proponernos pequeñas metas que vamos logrando día a día y que nos van entusiasmando más y más para realizar otras todavía más grandes. Finalmente es importante organizarse. En la raíz de mucha pereza espiritual hay una enorme falta de organización. Falta de saber a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto, saber a qué horas debo rezar, a qué horas voy a ir a la Eucaristía, saber a qué horas voy a leer este libro, a qué horas voy a hacer esta práctica. Escríbelo en un papel, aunque no siempre lo cumplas a rajatabla. Empieza por escribirlo, empieza por ver lo que debes hacer y te aseguro que esto te ayudará a ejercitar la caridad, porque cualquiera de nosotros puede ser aquel siervo que escucha las terribles palabras de Jesús, siervo negligente y perezoso. Pero hoy le vamos a decir al Señor, sí Señor, yo he sido uno de esos, negligente y perezoso. He escondido los talentos que has puesto en mis manos, pero a partir de hoy voy a luchar para empezar a dar fruto con aquello que tú me has dado. A partir de hoy empezaré a pedirte diariamente la gracia de superar esta pereza, esta modorra que me tiene apoltronado en mi vida y que no me deja ser lo santo que tú quieres que yo sea. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿qué haces con tus talentos? Segundo, cuida lo pequeño. Tercero, ¿cómo dejar la pereza espiritual? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir a nuestra Madre que nos alcance la gracia de dejar la pereza espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.